Hola, buenas noches, profe. Bueno, dado que yo no, pues hasta ahora me inscribí en las materias el día miércoles, escogí este tema para poderlo preparar bien. No tengo grupo, así que lo estoy haciendo sola. Entonces, profe, vamos a hablar hoy de la política fiscal. ¿De qué forma lo vamos a plantear? Con el título Una mirada a las soluciones económicas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer el contexto de qué es el crisis del costo de la vida. Entonces, esto se refiere a un aumento significativo en todos los precios y servicios. ¿Qué quiere decir? Que es cuando todo está costoso. Si todo está costoso, entonces esto hace que reduzca el poder adquisitivo de cualquier persona y pues ejerce presión sobre sus ingresos. Normalmente cuando todo está costoso, los salarios no están ajustados al costo de vida que estamos enfrentando. Entonces esta situación puede llevar a una disminución en el nivel de la calidad de vida de las personas y aumentar la desigualdad económica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay estos crisis del costo de vida, vienen las políticas fiscales a ser como un comodín para subsistir mediante esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que hace la política fiscal? Utiliza instrumentos, ¿sí? Como pueden ser los impuestos, el gasto público, normalización de precios, y lo que hace es empezar a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y promover una equidad económica. Entonces, ¿qué es una política fiscal? Empecemos por ahí. Esas son como las decisiones y acciones, es como un plan de acción del gobierno relacionado con los ingresos y los gastos públicos para influir en la economía. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos planes de acción? El recorte de impuestos, el aumento de gasto público, la política monetaria, ¿sí? Que como podemos ver, en tema de recortes de impuestos, pues es la reducción, como por ejemplo vamos este año por esta crisis que tenemos, un ejemplo el COVID, la renta no va a ser del 35 sino del 30%. ¿Ven? Esto es un ejemplo. El aumento del gasto público, bueno, vamos a crear más carreteras para generar empleo o vamos a poner más colegios para los niños que no tienen acceso a la educación, ¿sí? Entonces, lo mismo, esto fomenta el crecimiento económico y genera empleo. Y en cuanto a la política monetaria, pues lo que hacen es regular tasas de interés, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de la circulación del dinero, y eso hace que se estabilice un poco la economía. Entonces, vamos a hablar del impacto económico en las políticas fiscales. Entonces, como mencionamos anteriormente, afecta directamente la inflación porque el gasto público aumenta. Entonces, ¿qué hace? Genera presión inflacionaria al aumentar la demanda agregada. Genera empleo dado también al gasto público porque se generan proyectos. Entonces, estos proyectos generan empleo y la tasa de desempleo baja. Viene un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque usted puede, por ejemplo, crear empresa en ese momento, ¿sí? Y tener un beneficio tributario, y lo que hace es que usted quiera en realidad tener una empresa porque, no sé, se acogió al régimen simple de tributación, entonces tiene beneficios tributarios. Y lo otro es que hace que la distribución del ingreso sea más equitativo para todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas que no tienen, que no están pensionadas, que no tienen trabajo, que están desamparadas, ¡pum!, aparece un subsidio. ¿Listo? Ahora, en base a lo que estábamos hablando, se presenta algo que se llaman herramientas de la política fiscal. Estas herramientas son fundamentales para mitigar los efectos de la crisis del costo de vida. Entonces, ¿cuáles herramientas podemos encontrar? Subsidios y transferencias directas. Recordemos los subsidios que dieron durante el COVID-19 a todas las personas que estaban sin empleo, lo mismo que todas las personas que no tenían salud, EPS, y fueron acogidos por el plan de emergencia COVID-19 durante todo el COVID, entonces se enfermaron, tuvieron el servicio totalmente gratis. Hubo un recorte de impuestos, sí, la renta reguló sus tarifas, entonces ahí hay algo positivo, ¿no?, para las empresas. Perdón. Regulación de precios. Los precios se regularon pues porque todo el mundo necesitaba consumir, entonces la canasta se reguló y pues para que la gente pudiera tener acceso, porque estábamos en una crisis tenaz, no había trabajo, y de los que habían pues los ingresos estaban muy reducidos. Y ahora venía un tema adicional, el apoyo. Estos son ejemplos porque herramientas pueden haber muchas más, ¿sí? Entonces está el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que era por ejemplo los préstamos a bajo interés, o venga, lo que hablábamos, acójase al régimen simple de tributación, que esto le da la posibilidad de pagar menos impuestos mientras arranca su negocio. Vamos a ver un ejemplo para poder entender más. Por ejemplo, en Alemania, durante el COVID-19,
se implementó la política fiscal, que en qué consistía, en la reducción temporal del IVA y el aumento de gasto en servicios públicos y ayudas directas a los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó en Alemania en ese momento? ¿El objetivo cuál era? Aliviar la carga financiera sobre los ciudadanos, estimular el consumo y apoyar a las empresas, porque las empresas fueron las más afectadas. Y cuando se afecta una empresa, se afecta al ciudadano. Entonces, ¿qué pasó con esta medida que tomaron? Al regular el tema del IVA, la reducción del IVA le pegó a la inflación directamente, entonces se estabilizaron muchos productos y el poderlos adquirir fue mucho más fácil porque costaban menos. Empleo, como hubo infraestructura, como se aumentó el gasto en servicios públicos, se generó empleo porque hubo mayor inversión. Y pues el poder adquisitivo daba la baja de precios y a que se generó empleo. Entonces se logró mantener un equilibrio. Fue un éxito esa política fiscal en ese país. Ahora vamos a llegar a las conclusiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, que el costo de la vida cuando hay crisis representa un desafío significativo para cualquier economía del mundo. ¿Por qué? Porque eso hace que todo el mundo tenga menos ingresos, ¿sí? Entonces se presenta desigualdad económica. 2, que la política fiscal es crucial para mitigar todos los efectos negativos, ¿sí? 3, que el impacto económico de las políticas fiscales son también, son cruciales y más que todo que le pegan a la inflación, ¿sí? Entonces, claro, cuando la inflación baja, todo el mundo puede adquirir las cosas, ¿sí? Y pues se presenta un crecimiento económico también por el tema del gasto público. El gasto público es fundamental. Y 4, pues que las herramientas de la política fiscal son importantes, son básicas. Esto regula muchísimas cosas en la economía. Ahora, vamos a hablar de las sugerencias. ¿Qué sugerencias son las que se deben tener en cuenta? 1, la adaptabilidad. Es crucial para cualquier gobierno que se pueda adaptar a cualquier crisis y sepa cómo solucionarlo. ¿Y cómo? Por medio de las políticas fiscales adecuadas. 2, la focalización. Deben tener clarísimo cuál es el medio o cuál es el punto que hay que atacar, el sector, ¿sí? Y que siempre tiene que estar en el ojo el más vulnerable. ¿Por qué? Porque hay que tratar de evitar de que se vea una desigualdad. 3, el monitoreo de la evaluación. Estas políticas deben ser evaluadas constantemente, ¿sí? Debe tenerse siempre ese seguimiento y ver si sirven. Si no sirven, hay que mirar qué ajustes se deben aplicar. Y 4, las personas debemos conocer, debe haber una parte de la cultura ciudadana en la que se entienda estos conceptos como qué es una política fiscal, qué es una crisis, qué es una inflación, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Porque también el desconocimiento muchas veces hace que la política fiscal no sea bien reconocida, pues en tema del esfuerzo del país. Dar un subsidio, un país dar un subsidio a millones de personas que no tienen ingresos es algo muy, muy complejo. Entonces, bueno, en esto concluye esta exposición. Muchísimas gracias y quedo atenta a todas las sugerencias.